Hola amigos, un saludo. Ustedes saben, esto es Envidentista. Hoy estamos con un nuevo video. Bueno, primero que todo, déjenme darle gracias por suscribirse al canal, por ver los videos, por comentarlo, por hacerme preguntas, por escribirme al correo electrónico preguntándome acerca de cómo realizar los procesos de homologación, cuáles son los temas más importantes para poder resolver este problema, por dónde lo tengo que hacer. He contactado ya con algunas personas vía Skype, le he ayudado a hacer lo que es el proceso de la aplicación en vivo y hacer sus cuentas, así que bueno, estoy muy agradecido con eso. Y bien, hoy les traigo un video muy importante, uno de mis temas favoritos, la oclusión. Yo sé que a todos ustedes también les fascina este tema y hoy vamos a estar viendo los nuevos conceptos importantes de los temas de la oclusión que debemos tener en cuenta desde que la persona está comenzando a entrar en un proceso de una oclusión compleja, cuando su dentadura comienza a ser mixta, cuando empezamos a tener una dentición mixta, cuando el niño empieza a crecer y empiezan a desarrollarse algunos espacios importantes que nosotros debemos tener conocimiento para poder dar buenos planes de tratamiento o para poder responder preguntas correctas o para enfrentarme a los exámenes. Así que espero este video les guste y vamos a continuar. Primero que todo, la oclusión, nosotros sabemos que es la relación morfológica y funcional dinámica entre todos los componentes del sistema estomatognático, incluyendo las piezas dentarias, los tejidos de soporte, la articulación temporomandibular, el sistema neuromuscular, que me incluye el sistema muscular, esquelético y craneofacial. Este concepto es muy generalizado y nosotros, si lo vamos a detallar, nosotros podemos empezar a tener en cuenta que la oclusión, señores, no es solamente el contacto armónico entre los dientes del maxilar y la mandíbula. No, hay muchas estructuras que intervienen en que mi oclusión sea de forma correcta o que yo esté en una correcta oclusión. Por ejemplo, el ligamento periodontal, la articulación temporomandibular, el hueso, los nervios, las arterias, las venas, las glándulas, incluso todo lo que forma parte de mi aparato estomatognático, de mi aparato bucal, van a ayudar a que mi oclusión sea correcta. Y cuando muchos de estos componentes estén afectados, yo puedo desencadenar en patologías y en maloclusiones. Por ejemplo, si yo tuviese un daño patológico por alguna situación compleja de mi articulación temporomandibular que no me permite realizar correctos movimientos de apertura, cierre, lateralidad, protrusión, retrusión, eso me va a empezar a repercutir en que las relaciones de los dientes, las relaciones oclusales de maxilares y mandíbula se vean alterados, y es uno de los elementos. Si yo tengo otro problema en el ligamento periodontal y tengo lesiones periodontales y tengo enfermedades periodontales ya de grado avanzado, sobre todo en los adultos, personas de 40 y tantos, 50 y tantos años que no tienen una buena higiene bucal y desarrollan enfermedades periodontales, el ligamento se va a ver enchanzado, vamos a ver un aumento del grosor del ligamento periodontal y entonces nosotros podemos empezar a experimentar problemas de la oclusión, podemos empezar a experimentar pérdidas dentarias, lo que me traen a desestabilizaciones de las oclusiones. La oclusión empieza a perder soportes, puntos de apoyo importantes, y dan al traste después con otras lesiones que puede repercutir, por ejemplo, en la articulación temporomandibular. Vean cómo todos estos temas se combinan entre ellos y son muy importantes. Por eso es que analizamos el concepto de oclusión siempre de forma integral, Acá les traigo en estas dos imágenes un espacio muy importante y es de los primeros que nosotros tenemos en cuenta cuando estamos tratando con niños. Cuando estamos viendo la pediatría dental, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un espacio muy importante que se llama el espacio del primate, que se localiza por delante del canino superior y por detrás del canino inferior. Ese espacio del primate es aproximadamente de 0.9 milímetros, 10 milímetros, y es muy importante porque me denota un espacio y un margen que luego, cuando nuestros caninos y nuestros laterales superiores e inferiores vayan a brotar, van a empezar a ocupar esos espacios. Se conocen así porque si nosotros observamos cómo es en la dentadura de un primate, vamos a ver que tiene entre los colmillos y los dientes anteriores tienen unos espacios ahí similares, pero se conoce así el espacio del primate y es muy importante porque la dimensión mesiodistal del canino temporal es mucho menor
que la dimensión mesiodistal del canino permanente que va a brotar. Por eso muchas veces cuando nosotros no tenemos estos espacios correctos, tenemos alteraciones en lo que sería el perímetro del arco. Muchas veces vemos esos caninos ectópicos que salen a nivel al nivel del vestíbulo, bien allá arriba, o simplemente se me queda por fuera de la línea de la oclusión. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro espacio muy importante que a mí me llama mucho la atención, es un concepto bien interesante, es el espacio libre de Nance. Este espacio, en pocas palabras, ¿qué es lo que es? Es el espacio que proviene de la diferencia de tamaño existente entre los dientes primarios y los permanentes, pero no todos, sino en un segmento a nivel lateral, donde el canino permanente siempre va a ser mayor que el canino temporal, como les acabo de decir. Pero si nosotros observamos la dimensión mesiodistal del primer molar temporal y el segundo molar temporal, vamos a ver que esa dimensión es mayor que la dimensión mesiodistal de primer premolar y de segundo premolar. Es decir, si yo sumo desde mesial de canino temporal hacia distal de segundo molar temporal, esa distancia es mayor que desde mesial permanente hasta distal de mesial de canino permanente hacia distal de segundo premolar. Ese espacio que queda aproximadamente en el maxilar de casi 10 milímetros, 0.9 milímetros, y debajo en la mandíbula es de 1.7 milímetros. Es lo que se conoce como el espacio libre de Nance, y tiene una repercusión importante porque el brote del primer molar permanente, del número 6 para las personas que estudiamos en nuestros países de América Latina, que tenemos esta numeración 16, 26, 36, 46. Acá tenemos otra numeración en los Estados Unidos. Se empieza a contar desde el número 1, desde el tercer molar permanente superior derecho. Pero bueno, ese espacio va a ser muy importante porque cuando ese brote se realice de esta muela, que tiene una dimensión mesiodistal bastante importante, él lo va a ocupar y va a poder caer en la línea de la oclusión. Esa es la importancia del espacio libre de Nance. Vean acá una pequeña comparación entre una hemiarcada y la otra, de esa dimensión, la suma cómo puede ser. Eso es un espacio muy importante y nunca olviden el concepto, importancia de él para darle una mejor ubicación al primer molar permanente que va a brotar. Y la diferencia la hacemos a nivel de los molares. Los molares temporales son más anchos, mesiodistales, que los premolares permanentes, o bueno, premolares por supuesto son permanentes, que los premolares. Eso es una pregunta de Word, es una pregunta que sale en el examen. Creo que a mí me salió la dimensión de los tamaños o algo así. No me salió el concepto específicamente, pero me salió esas dimensiones y es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro concepto que nosotros conocemos es la llamada curva de Spee. Esa curva es una curvatura oclusal que se observa en una vista sagital lateral. Yo voy a ver donde se hacen coincidir, si nosotros fijamos todas las cúspides o de las superficies oclusales de las piezas dentarias, comenzando por el borde incisal de los incisivos, ¿veis? Por el borde incisal de los incisivos inferiores y continuando con la punta de las cúspides bucales de los premolares y hacia los molares. Vean esa curvatura, la imagen que me representa, una forma de un arco donde la concavidad mira hacia arriba y la convexidad mira hacia abajo. Vean en esta imagen de aquí abajo cómo esa curva se ve bien representada. Este paciente tiene otra patología. Aquí tenemos unas facetas de desgaste que nos pueden dar una sintomatología de un bruxismo. No sabemos si puede ser crónico, si está comenzando. Vean cómo hay una ligera fibrosidad de la encía a nivel marginal y las papilas, y hay presencia de sarro y placa, bastante mala higiene. Pero
lo que quiero enseñarles es las relaciones oclusales cuando esa curva es bien profunda, como se pierden, hay poca relación oclusal. Cuando esa curva se pierde, aumenta la concavidad, por supuesto, hacia arriba. Los dientes superiores nunca, en ocasiones no encuentran un punto de apoyo y tienden a erupcionar ligeramente tratando de buscar un punto de apoyo, en este caso específicamente. A menor altura, menor profundidad de la curva, por supuesto. Si yo tengo la altura de las cúspides más hacia abajo, la curva se hace menos profunda y las relaciones oclusales son mucho mejores. Otra curva importante es la curva de Wilson. Disculpen, es la curva de Wilson o la curva de Monzón. Creo que acá se conoce como la curva de Monzón, pero nosotros la conocemos en nuestros países, México, Chile, creo que Venezuela, de pronto Colombia, como la curva de Wilson, pero con los dos nombres aparece. La curva de Wilson o Monzón es una curva en sentido transversal. Vean aquí, en sentido transversal, esta curva, que es una curva discreta con una convexidad inferior que contacta tangencialmente las cúspides vestibulares y linguales de los dientes posteriores en ambas hemiarcadas. ¿Qué quiere decir ese reguero de palabras extrañas? Es que si yo trazo una línea imaginaria desde un vestíbulo, desde vestibular de cualquiera de los dos arcos, transversalmente desde esas cúspides vestibulares o bucales, pasando por las cúspides linguales, llegando a las cúspides linguales del otro arco, de la otra hemiarcada, disculpen, y terminando en esas cúspides bucales correspondientes, yo voy a anotar una curva con una convexidad hacia abajo y una concavidad hacia arriba. Esta curva surge por la necesidad de compensar, señores, las diferencias entre las alturas cúspides. Las cúspides vestibulares de los dientes se encuentran en un plano de oclusión más elevado que las cúspides linguales, porque los dientes posteriores, y es muy importante que lo tengan en cuenta, de los maxilares fisiológicamente están vestibularizados y la de la mandíbula están lingualizados y mesializados, que no se los puse aquí. Es decir, si yo miro los dientes superiores, yo los voy a ver que están en un sentido hacia el vestíbulo, hacia afuera, una inclinación hacia afuera. Si yo miro los de abajo, los molares y premolares de abajo, voy a ver que tienen una ligera lingualización y al mismo tiempo mesialización. Es muy importante que tengan eso en cuenta. De acuerdo con esta curva son posibles los deslizamientos intercuspidios armónicos durante los movimientos de lateralidad. Si estos dientes no estuvieran con esa inclinación, los movimientos de lateralidad se hicieran muy difícil porque los dientes no saldrían de la máxima intercuspidación o de las relaciones oclusales. Es por eso que esa inclinación la tienen que tener denotando esa curva. Vean aquí una representación que a mayor curva de Wilson, mayor desoclusión del lado de trabajo. En los primeros videos que yo hice en este canal, y ustedes los pueden buscar, yo hice un video acerca del lado de trabajo y el lado de balance. El lado de trabajo es el lado hacia el cual yo hago el movimiento de lateralidad. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un movimiento de lateralidad derecha. Estoy llevando mi mandíbula hacia el lateral derecho, hacia la derecha. Ese sector derecho constituye mi lado de trabajo. En ese momento hay una mayor cantidad de puntos de oclusión porque hay un alineamiento de las cúspides vestibulares inferiores con las cúspides vestibulares superiores de la misma arcada, de la misma hemiarcada, al mismo momento que las cúspides linguales inferiores alinean con las cúspides palatinas de los superiores. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Es lógico, mírense frente a un espejo, hagan un movimiento de lateralidad y van a ver que hacia el lado donde están moviendo hay un alineamiento de vestibulares y vestibulares con palatinas y linguales. Ese es mi lado de trabajo. Y si mi si mi curva de Wilson es muy profunda, en ese lado de trabajo va a haber una menor cantidad de puntos de oclusión y lo que conlleva una desoclusión. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Este concepto es muy interesante y se lo preguntan de muchas formas.
Bien, entonces ya hemos visto algunos ejemplos y vamos a ver este concepto de la maloclusión, que nosotros sabemos que se refiere al mal alineamiento de los dientes o de la forma en que los dientes superiores e inferiores engranan entre sí, encajan entre sí, articulan entre sí o contactan entre sí, como quieran llamarlo. La mayoría de las personas, señores, tienen de alguna forma algún grado de maloclusión. Y si bien normalmente no es lo suficientemente, sería para requerir un tratamiento. Muchas personas no lo necesitan, otras personas sí. Yo puedo decir que la gran mayoría de las personas, no sabría en qué por ciento, asumo que entre un 80 y un 90% de las personas que tienen todos sus dientes en la boca tienen un apiñamiento ligero, al menos ligero en el sector anterior inferior, y esta es la imagen que les tengo aquí. Casi todas las personas tenemos un poco de apiñamiento en el sector anterior inferior y es muy importante tener eso en cuenta. Y les voy a hablar al final de esta diapositiva de este tema que es muy interesante. Vean aquí cómo les traigo 6 ejemplos de posibles situaciones que nosotros podemos conocer como maloclusión. Los dientes separados o diastema, que es esta imagen que les tengo aquí, dientes separados o diastema, es un concepto que es un poco eh, cuestionable si yo voy a hablar de oclusión, porque de mala oclusión, porque yo puedo tener buenas relaciones de oclusión, puedo tener mis dientes armónicos, pero lo que se pierde aquí es el contacto interproximal de los dientes. Yo pierdo contacto interproximal de los dientes cuando tengo diastema, o bien diastema central o bien diastema generalizado. Pero pudiésemos estar en presencia de una persona que todas sus relaciones oclusales están bien, teniendo un aumento de los espacios interproximales. Evidentemente la mordida abierta anterior, si no es un ejemplo que no caiga dentro del concepto de maloclusión, si es una maloclusión, lo que puede ser que entre dentro de las clases que vamos a ver a continuación, dentro de las clases de maloclusión, donde yo tengo una buena relación oclusal en el sector posterior, pero tengo una mordida abierta anterior. Sobre todo causado por el hábito de succión del digital, el hábito de chuparse el dedo, prolongado después de muchos años de que la persona, de que el bebé debe dejar ese hábito. Comienza, si ese hábito se perpetúa y pasan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ya deja de ser un hábito y se convierte en un mal hábito que desencadena una patología bucal bastante compleja, como es la apertura de la mordida abierta anterior, y vamos a después a ver qué es lo que encontramos en estos pacientes. La sobremordida superior, vean cómo el borde incisal de los dientes ocluye más, es decir, por debajo del tercio medio de la cara vestibular de los incisivos centrales y laterales inferiores. O por supuesto es un caso de maloclusión también. Vean la mordida cruzada posterior, como en un sector las cúspides vestibulares de los molares y premolares superiores está por lingual de las cúspides vestibulares de los inferiores, y eso nunca debiera ocurrir. Siempre recuerden lo que yo les decía en algunos videos pasados, y si no lo han visto, vuélvanlos a ver, porque les hablo de estos conceptos. La mandíbula siempre debe quedar por dentro del maxilar y el maxilar debe abrazar la mandíbula, y es por eso que le hablaba de la vestíbulo-versión de los superiores y la linguo-versión de los inferiores. Vean acá una mordida borde a borde, como los bordes incisales de los superiores y los inferiores contactan entre sí. Y sobre todo esta patología es muy difícil de encontrar y que la persona no tenga facetas de desgaste. Recuerden que cuando tenemos contactos oclusales borde a borde, por lo general empezamos a encontrar facetas de desgaste en el sector inferior y superior, por supuesto también, pero más en el sector inferior. Los dientes inferiores anteriores se desgastan mucho e incluso se pierde el esmalte a nivel de la línea oclusal, de la línea incisal, y se va convirtiendo en una superficie. Se va convirtiendo en una superficie bastante grande en comparación al borde incisal y llega a la dentina, atraviesa la línea amelodentinal y
y las sensaciones de escalofrío, calambre son bastante fuertes e incluso en casos más severos son diagnósticos de tratamiento de conducto en esos dientes porque se llega a aproximar mucho a la pulpa y causar en algunos casos la necrosis o muerte pulpar como se conoce. También está la sobremordida inferior, que es lo que vemos aquí en esta imagen de aquí, que es que los dientes anteroinferiores ocluyen por delante de los anterosuperiores. Y eso nunca debiera ocurrir y cada vez que aparece, obviamente es un caso de maloclusión. Es lo que se conoce como la tercera clase de la maloclusión, las vamos a ver. Y por lo general podemos encontrar una linguoversión de los superiores. Podemos tener otras características bien complejas, como podemos tener una mandíbula muy grande, los pacientes que son prognatas, que son criterios de cirugía de mandíbula, etc. Pero bueno, esos es conceptos que les traigo para que los tengan en cuenta. Vean aquí las clases de maloclusión, la 1, la 2 y la 3 son bien comunes entre ustedes, bien conocidas, pero es bueno que las repasemos porque la primera se produce cuando hay una relación normal de molares, pero la línea de la oclusión es errónea debido a la posición dental. Por supuesto que es incorrecta. Pueden haber rotaciones, anomalías en las relaciones verticales, transversales o por desviación de los incisivos en el plano sagital. Vean aquí cómo es un ejemplo. Esto pudiese, este punto de esta cúspide tendría que estar ligeramente más hacia distal, pero aquí hay una correcta relación de oclusión. Vean aquí, bueno, esta es la clase 2. Otro ejemplo que podemos tener es esta. Vean, esta que está aquí es una típica clase 1 de maloclusión, pero hay una mordida abierta anterior causada por un hábito de succión del digital, por un hábito de chuparse el dedo en edades ya donde el niño no debería hacerlo y debería haber eliminado ese hábito. ¿Qué es esta patología? Vamos a hablar de forma sencilla de ella porque estamos viendo algunos conceptos. La mordida abierta anterior es producto a la fuerza que uno ejerce con el dedo y la succión del dedo sobre los dientes superiores. Cuando yo estoy ejerciendo fuerza, los dientes tienden a hacer una vestíbuloversión, se inclinan hacia adelante, véanlo aquí, como se inclinan hacia adelante, pero al mismo tiempo con la parte superior del dedo, que sería la parte que estaría aquí, es decir, no la parte que corresponde a la palma de la mano, sino la parte de arriba del dedo, porque la mano está virada, estoy haciendo presión sobre los dientes anteriores e inferiores, sobre los incisivos centrales y laterales inferiores. Es decir, que a medida que vestibularizo los superiores, lingualizo los inferiores. Pero también tengo que tener en cuenta que la punta de mi dedo, va a tocar en el paladar y va a estar constantemente en el paladar. Eso me va a provocar que la bóveda palatina se profundice un poco. Y otra característica muy importante a tener en cuenta en la succión del digital es que la succión que realiza la persona, el chuparse el dedo, provoca una fuerza negativa dentro de la boca. Yo no soy físico, no somos físicos, estos son temas más complejos y vamos a verlo desde el punto de vista físico, pero existe una conversión de la fuerza a nivel de la cavidad bucal. La fuerza se vierte negativamente por estar haciendo succión y señores, la arcada dentaria superior tiende a estrecharse poco a poco, y nosotros podemos ver una arcada maxilar bien estrecha con esta zona, sobre todo la zona correspondiente a canino, primera bicúspide, primer premolar y segundo premolar, que se encuentra bien cerca una de la otra, se estrecha, la bóveda se profundiza, los incisivos se vestibularizan, los superiores, los inferiores se lingualizan, pero la encía se me inflama, vamos a tener presencia de una gingivitis, hay presencia de gingivitis, inflamación de las encías a nivel del cuello del diente, a nivel del margen de la encía marginal, a nivel de la papila. Vamos a encontrar inflamación, podemos encontrar algunos pequeños punticos de sangramiento, y esta inflamación y esta gingivitis es producto a
la entrada constantemente de aire a la cavidad bucal, porque la cavidad bucal va a estar abierta y se va a encontrar abierta. Cuando la entrada de aire a la cavidad bucal es constante, se me desarrolla una gingivitis y una inflamación de las encías. Es característico también en la persona que respira por la boca. En el respirador bucal, que no tiene que tener hábito de succión del digital, siempre va a tener una gingivitis, inflamación de sus encías, porque la entrada de aire constantemente a la boca me provoca alteración de las encías, porque hay una alteración de la flora normal a nivel de las encías, del surco y de todo esto. Vean acá otro caso que les traigo de una maloclusión, una persistencia de los temporales en la arcada. Cuando yo no le hago la extracción en tiempo adecuado a los niños y comienza el brote de los incisivos, entonces esos incisivos no van a coger la posición que le corresponde. Los incisivos temporales aún están presentes porque no le he hecho la extracción, no se los hemos quitado, y entonces no va a haber un correcto desarrollo de lo que es el cuerpo de la mandíbula, y por lo general en un futuro este niño va a tener un apiñamiento anteroinferior bastante complicado, porque no va a haber dimensión suficiente en el arco como para poner cada uno de esos dientes. Es muy importante tener en cuenta que si bien no debemos hacer una extracción prematura para que mantener el espacio, bien debemos hacer la extracción, no debemos demorar mucho la extracción, porque comienza a aparecer los brotes de los temporales, porque de los permanentes, disculpen, porque una cosa sí tienen los permanentes es que no se van a esperar a la hora de brotar. Bueno, la maloclusión de clase 2 ya se la he dejado aquí, seguro la han leído, pero bueno, la clase 2 es un poquito, digamos, más difícil de entender porque tiene divisiones. ¿Y qué es lo que significa? La clase 2, división 1, ella tiene dos divisiones, división 1 y división 2. La clase 2, división 1, estamos hablando que los incisivos centrales superiores se encuentran en protrusión. El resalte, o resalta como se conoce en algunos lugares, estaríamos hablando de la distancia desde el vestibular del incisivo central inferior hasta palatino del incisivo central superior, las superficies. Ese es el resalte. Vean aquí cómo puede ser aproximadamente de 2 milímetros lo que es la dimensión correcta. Vean aquí cómo es aproximadamente, no sé, pudiese ser 4, 5, 6, 7. Ya es bastante grande ese resalte. Vean aquí también cómo está. Y esto es una clase 1, porque hay un resalte aumentado. La sobremordida, que era el caso que veíamos en la diapositiva anterior, la sobremordida puede estar aumentada, puede ser normal o puede estar disminuida, no importa. Aquí la sobremordida puede ser a este nivel, pero puede ser normal o puede estar disminuida, es decir, no hay importancia con respecto a eso. La maloclusión de clase 2, división 2, es muy fácil, porque los incisivos centrales superiores están de forma retro inclinado, es decir, están hacia atrás, están hacia palatino, no están en su posición con tendencia a vestibularizarse, ellos están hacia palatino, mientras que los incisivos laterales sí están vestibularizados y pareciera que cabalgan sobre ellos, pareciera que están por delante en un plano de la oclusión. Aquí no le traigo ninguna imagen, pero sería, por ejemplo, en este caso, tener este incisivo central hacia atrás y este incisivo lateral hacia adelante. Sé que han visto muchos casos de eso, muchos de nosotros lo podemos tener o algunos lo hemos tenido en alguna etapa de la vida, pero esa es la maloclusión de tipo 2, subdivisión 2. Y la maloclusión de tipo 3 está cuando el surco vestibular del primer molar inferior ocluye por mesial de la cúspide vestibular del primer molar superior, es este caso. Vean aquí, cúspide mesiobucal ocluyendo muy por delante. Vean como la cúspide mesiobucal del superior ocluye por detrás a nivel entre primer molar y segundo molar en el espacio, sabiendo que esa oclusión debería ser aquí. ¿Ven? Como debería ser como aquí. Aquí está hacia atrás. Está entre mesial del segundo molar y distal del primer molar, lo cual me da un movimiento completo de mi mandíbula hacia adelante. Es decir, yo les hablaba de el medio paso que la mandíbula ocluye por delante del maxilar. En este caso el paso es completo,
Por lo general, los incisivos centrales inferiores van a ocluir por delante de los superiores, y estos pacientes en muchas de las ocasiones, disculpe, tienen un prognatismo mandibular, salvo algunos casos que podamos tener un maxilar micrognato, una micrognatia maxilar y una mandíbula normal, pero por lo general el maxilar se desarrolla bien y la mandíbula crece más de la cuenta, y tenemos estas relaciones oclusales. Bien, esto es lo que les traigo, espero el video les haya gustado. Compartan el video, pongan los comentarios, lo que no les guste, lo que crean que falta, si quieren hablar de otros temas, yo estoy encantadísimo de hacerlo, así que bien, muchas gracias por ver el video, por compartirlo, denle like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ups, no sale esto, no lo puedo quitar.